Hola, sean todos bienvenidos al canal, yo soy Mari. En la clase de hoy vamos a realizar el paso a paso de este hermoso modelo. Miren qué precioso. Lo hemos elaborado con una combinación de varios puntos, pero son puntos muy básicos como lo es el punto bajo, punto medio alto y punto alto. Miren este bello resultado. Hemos realizado los laterales, miren qué preciosos. Es una bolsa elegante, fácil de realizar y muy económica porque no lleva mucho material y los puntos son súper sencillos. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Cada semana traigo para ustedes tutoriales de modelos que están en tendencia. Las clases son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. Lo único que les pido y que es muy importante para mí y para el crecimiento del canal es que me dejen un like y realicen un comentario como muestra de agradecimiento. También es importante que compartan este contenido en sus redes sociales para que nuestra comunidad continúe creciendo y me motiven a seguir compartiendo estas hermosas clases con ustedes. Si tienen alguna duda, déjenmela saber en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré dando respuesta. Ahora sí, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Voy a trabajar este proyecto con trapillo pluma de trapillo ovillo. Tiene una hebra de 3 centímetros de ancho y lo voy a trabajar con una aguja de 6 milímetros. Para los que estén interesados en adquirir los materiales, en la descripción del video les voy a dejar el enlace tanto del trapillo como de los herrajes. También van a encontrar ahí peso final de la bolsa y medida final de la bolsa. Vamos a iniciar realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, damos vuelta sobre el trapillo. Aquí tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Así hemos realizado el nudo deslizado. Vamos a tejer ahora 43 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Orejita en el ganchillo, tomamos nuevamente hebra y deslizamos. De esta forma vamos a realizar las cadenetas hasta llegar a la número 43. Ya completé las 43 cadenetas, vamos a realizar una adicional y esta va a ser nuestro punto de altura. La cadeneta tiene una medida de 34 centímetros de largo. Vamos a trabajar la primera vuelta y esta la vamos a hacer de la parte de atrás de la cadeneta donde están las lomitas. Vamos a comenzar con el patrón de puntos con el que vamos a realizar este proyecto y este lleva una combinación de 3 puntos: punto bajo, punto medio alto y punto alto. Vamos a pasar la aguja debajo de la segunda lomita porque esta primera es nuestro punto de altura. Entonces debajo de cada lomita vamos a realizar un punto. Comenzamos aquí el segundo con punto bajo. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por 2. Aquí cerramos el primer punto, pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita, realizamos el segundo punto. Vamos a trabajar 5 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4. Vamos a realizar aquí el último. Y aquí en la siguiente lomita vamos a trabajar un punto medio alto. Colocamos hebra sobre el ganchillo, pasamos debajo de la lomita, tomamos hebra nuevamente, damos altura, tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas. Tenemos 5 puntos bajos, un punto medio alto. En este punto vamos a colocar un marcador y vamos a trabajar ahora 12 puntos altos. Tomamos hebra sobre el ganchillo, pasamos debajo de la siguiente lomita, tomamos hebra y damos altura. Aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las 2 primeras, damos altura nuevamente, tenemos 2,
tomamos hebra y vamos a cerrar el punto. Aquí tenemos un punto alto, tomamos hebra, realizamos el siguiente. Tenemos 3, tomamos hebra y pasamos debajo de las 2 primeras. Damos altura, nos quedan 2, tomamos hebra y pasamos por todas. Realizamos el siguiente punto. Pasamos por las 2, tomamos hebra y cerramos el punto. Debajo de la lomita. De esta forma nos van a quedar los puntos altos. Vamos a trabajar hasta completar 12 puntos. Ya completé los 12 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a realizar ahora un punto medio alto. Tomamos hebra y pasamos debajo de la siguiente lomita. Tenemos 3, tomamos hebra y pasamos por todas. Aquí vamos a colocar también un marcador. Ahora vamos a realizar 5 puntos bajos. Pasamos debajo de la lomita, realizamos un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a realizar un punto medio alto. Colocamos aquí un marcador. Vamos a trabajar 12 puntos altos. Tomamos hebra, pasamos debajo de la siguiente lomita. Damos altura hasta la mitad. Tomamos hebra, pasamos por las 2 primeras. Damos altura, tenemos 2. Tomamos hebra nuevamente y cerramos el punto. Tenemos el primer punto alto. Vamos a realizar el siguiente. Completé los 12 puntos. Vamos a trabajar aquí un punto medio alto. Tenemos 3, tomamos hebra y cerramos por todas. Vamos a colocar el último marcador. Y aquí vamos a trabajar 5 puntos bajos. Vamos a realizar el último punto. Pasamos debajo de la lomita y realizamos aquí un punto bajo. Finalicé la primera vuelta con un total de 43 puntos. Iniciamos con 5 puntos bajos, un punto medio alto donde está el primer marcador, 12 puntos altos, un punto medio alto donde está el segundo marcador, 5 puntos bajos, punto medio alto, 12 puntos altos, un punto medio alto y 5 puntos bajos. Hemos colocado los marcadores en los puntos medio altos porque son los que dividen el punto bajo del punto alto. Entonces a veces se olvida realizar ese punto. Estamos dividiendo la pieza de esta forma porque aquí la parte angosta va a ser la parte de arriba del bolso, la parte gruesa, el cuerpo del bolso, y en el centro donde están los 2 marcadores, esta va a ser la base del bolso. Si ustedes quieren realizar este bolso más grande, pueden agregar de 2 en 2 las cadenetas. Ya saben que eso lo tienen que hacer al inicio. Entonces las cadenetas que agreguen adicionales las van a colocar aquí donde están los 12 puntos altos. Quiere decir que si agregan 2 cadenetas, aquí en vez de 12 van a tener 13 y 13.
los puntos bajos del inicio los van a dejar igual y la parte donde está la base va a quedar igual. Se agregan 4 cadenetas, en vez de 12 va a ser 14 y 14. Entonces aquí es donde van a agrandar el bolso y la base va a quedar del mismo tamaño, lo mismo que la parte inicial del bolso. Vamos a realizar una cadeneta de altura. Siempre que finalicen una vuelta y vayan a iniciar la siguiente, deben realizar una cadeneta de altura. Damos vuelta al tejido y vamos a comenzar ahora la segunda vuelta. Vamos a pasar la aguja. Miren que aquí tenemos cadeneta completa. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta tomando solo la hebra que está de la parte de arriba. Solamente esta hebra y vamos a dejar esta acá por fuera. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta y vamos a realizar el mismo patrón. Encima de los puntos bajos vamos a hacer punto bajo, encima del punto medio alto y encima de los puntos altos, puntos altos. La misma cantidad de puntos vamos a seguir realizando. Entonces trabajamos en el centro de la segunda cadeneta y realizamos punto bajo. En el centro de la siguiente hasta completar los 5 puntos. Completamos los 5 puntos. Aquí donde está el marcador vamos a realizar el punto medio alto. Colocamos nuevamente el marcador y vamos a trabajar los 12 puntos altos. Tomamos hebra y pasamos en el centro de la cadeneta. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, pasamos dentro de esas 2 y damos altura. Tomamos hebra y aquí cerramos el punto. Realizamos el siguiente punto alto. De esta forma hasta completar los 12 puntos. Completé los 12 puntos altos. Vamos a trabajar donde está el marcador. Vamos a realizar aquí un punto medio alto. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas. Colocamos nuevamente el marcador y vamos a trabajar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Realizamos punto medio alto. Y vamos a trabajar 12 puntos altos. Vamos a finalizar ahora con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Realizamos el mismo patrón y miren cómo se van viendo los puntos. Vamos a trabajar cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a repetir la misma secuencia para realizar la vuelta número 3. Pasamos en el centro de la segunda cadeneta y realizamos 5 puntos bajos. Completé los 5 puntos. Realizamos ahora punto medio alto.
vamos a trabajar los 12 puntos altos hasta llegar al punto antes del marcador. Ya realicé los 12 puntos, vamos a trabajar el punto medio alto. Ahora vienen 5 puntos bajos. Punto medio alto. Doce puntos altos. Finalicé los 12 puntos. Vamos a realizar el punto medio alto. Vamos a hacer ahora los 5 puntos bajos. Ya completamos la vuelta número 3 y miren cómo se va viendo el patrón. Vamos a realizar cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. De esta forma vamos a seguir trabajando todas las vueltas hasta llegar a la altura deseada, siguiendo la misma secuencia: 5 puntos bajos, punto medio alto, 12 puntos altos, punto medio alto, 5 puntos bajos y repetimos la secuencia de este lado. Voy a seguir trabajando y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. Ya llegué a la altura y miren cómo se ven los puntos, la forma que cogió la pieza. Miren que en el centro está encogidita y los puntos se ven bastante parejos y organizados. Aquí realicé 17 vueltas. Ya les voy a mostrar cómo las van a identificar. Podemos ver que la pieza está dividida en canaletas. Aquí tenemos 8 canaletas y cada una está compuesta por 2 vueltas. Aquí está la primera que realizamos. Miren que los puntos se ven al derecho. Tenemos una. Aquí donde están los puntos, estos se ven al revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y esta la última serían 17. Les voy a dar las medidas. Vamos a tomar las medidas de esta forma. De largo tiene 42 centímetros. De ancho tiene 32 centímetros. En el centro tiene 21 centímetros. Y aquí en la orilla tiene 18 centímetros. Vamos a realizar ahora la costura de los laterales. Vamos a identificar primero cuál es la parte derecha de los puntos. Aquí podemos ver la primera vuelta y mira que los puntos tienen la parte derecha hacia afuera y de este lado, que es la última, miren aquí donde se ve los puntos al derecho. Quiere decir que este lado lo vamos a doblar hacia adentro y vamos a acomodar ya la pieza de extremo a extremo, así de esta forma, uniendo las dos puntas. Ya he acomodado muy bien la pieza. Miren que la parte izquierda quedó hacia afuera, aquí en la última vuelta, y de este lado en la primera, miren que también está hacia afuera. Así debe quedar acomodada la pieza. Vamos a realizar la costura aquí donde finalizamos el último punto. Miren que tenemos orejita en el ganchillo. No vamos a hacer cadeneta de altura
vamos a hacer una costura de puntos deslizados tomando solamente la hebra de la parte de afuera de los puntos. Esta, miren que aquí está cadeneta completa de este lado y cadeneta completa de la parte de enfrente. Entonces ubicamos una cadeneta frente a la otra y vamos a tomar la hebra de afuera y la hebra de afuera de la cadeneta de enfrente, la hebra de afuera y la hebra de afuera de la cadeneta de enfrente. Las hebras de adentro no la vamos a usar, vamos a trabajar puntos deslizados aquí en estas dos hebras. Vamos a realizar el primer punto, pero antes vamos a pasar esta orejita debajo de la lomita que está encima de la primera cadeneta. Miren que aquí está la primera cadeneta y aquí está la lomita encima. Pasamos la aguja debajo de la lomita, tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Ajustamos muy bien y vamos a comenzar pasando la aguja debajo de esta primera cadeneta, tomando, ya saben, la hebra de encima y la hebra que está en la cadeneta de enfrente, siempre las que están arriba. Pasamos la aguja debajo de la lomita y debajo de la que está enfrente. Tomamos hebra y vamos a realizar un punto deslizado. Pasamos la primera debajo de la orejita que tenemos en el ganchillo. Pasamos la aguja debajo de la hebra de encima de la cadeneta y de la que está enfrente. Tomamos hebra y realizamos un punto deslizado debajo de la siguiente y de la que está enfrente. Deslizamos. Miren que tenemos una cadeneta frente a la otra y aquí vamos a trabajar un total de 21 puntos. Tomamos hebra, deslizamos. Aquí nos quedan los últimos dos puntos. Miren aquí donde está la cadeneta y la de enfrente. Y acá abajito queda la última y acá la de enfrente. O sea que queda 1 y 2 puntos. Pasamos debajo de la lomita de la cadeneta y de la que está enfrente. Realizamos punto deslizado y aquí vamos a hacer la última. Deslizamos, vamos a cortar la hebra, sacamos, con la ayuda de una aguja más delgada vamos a esconder la hebra debajo de los puntos. Pasamos acá debajo de la lomita.
Ya terminé de esconder la hebra debajo de los puntos. Al finalizar a esta puntica de la parte de abajo le vas a colocar un puntico de silicona o vas a realizar una costura sencilla con aguja e hilo y después cortas el restante. Esto es para evitar que la hebra se suelte. Aquí escondes muy bien y miren cómo quedó la costura de este lateral. Miren qué hermosa. Aquí realizamos un total de 21 puntos. Vamos a realizar ahora la costura de este lado. Van a seguir el mismo proceso que les expliqué anteriormente. Les voy a mostrar cómo van a iniciar. Vamos a colocar un punto frente al otro y vamos a pasar la aguja aquí debajo de la lomita que está encima de la primera cadeneta. Aquí. De este lado vamos a soltar el nudo deslizado que está al inicio. Aquí. Esta hebra la van a esconder acá. Miren. La van a llevar debajo de la lomita. Y la van a esconder acá de la parte de abajo de los puntos. Ya terminé de esconder esta hebra. Aquí cortan el excedente y realizan el mismo proceso agregando un puntico de silicona. Vamos a unir un punto frente al otro. Miren que ya escondimos la hebra. Entonces pasamos la aguja debajo de la lomita que está encima de la primera cadeneta. Miren que aquí está la lomita. Y aquí está la primera cadeneta de enfrente y miren aquí donde está la lomita. Pasamos debajo. Tomamos hebra. Vamos a pasar debajo de esas dos. Dejamos una hebra larguita y esta la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Y al finalizar no se les olvide colocarles un puntico de silicona. Pasamos la aguja ahora. Miren que aquí está primera y primera cadeneta. Tomamos las hebras que están en la parte de afuera. Esta y la que está enfrente. Tenemos dos orejitas en el ganchillo. Vamos a deslizar la primera dentro de la que ya teníamos. Y así hemos realizado el punto deslizado. Pasamos en la cadeneta que está debajo, tomando la hebra de afuera. Y la hebra de afuera que está enfrente de la cadeneta. Deslizamos. Pasamos en la cadeneta de abajo. Y en la de enfrente. Finalicé la costura y completé los 21 puntos deslizados. Vamos a cortar la hebra. Sacamos. Vamos a esconder esta hebra y esta de la parte de abajo de los puntos como les mostré la anterior. Ya terminé de esconder las hebras sobrantes y así finalizaron las costuras de los laterales. Miren cómo se ven. La de este lado. Vamos ahora a darle vuelta a la pieza. Vamos a ir acomodando la pieza de esta forma y ella va a ir tomando su lugar.
Miren cómo se ve de hermosa, quedó bastante englobadita. Y miren cómo quedaron de recogida las punticas de los laterales. Y la pieza, miren que tiene forma de globo, miren qué bonita. Y lo espaciosa que quedó por dentro. Vamos a colocar ahora el broche y los accesorios. Vamos a colocar el broche imantado. Este viene con los espacios para realizar la costura. Y la costura la vamos a realizar con aguja e hilo nylon. Este es calibre 22. Vamos a estar tomando primero la pieza más gruesa. Esta es la que vamos a colocar de la parte de atrás. Aquí vamos a ir contando. Miren que tiene nuditos. Vamos a ir contando 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que este es el centro del bolso. Aquí organizamos bien. Y miremos que quede un nudito frente al otro. Y vamos a tomar el del centro. Vamos a colocar la pieza más gruesa acá en la parte de atrás. Aquí. Y vamos a realizar una costura sencilla pasando la aguja 3 veces dentro del espacio. Les voy a mostrar cómo lo van a hacer. Pasan la aguja de adentro hacia afuera y verifiquen que salga de la parte de atrás debajo de los puntos. Abren un poquito aquí. Cuando inicien la costura van a dejar una hebra y esa van a realizar un nudito con la otra hebra al finalizar. Entonces aquí donde salió pasamos nuevamente de adelante hacia atrás. Esta vez la aguja debe estar encima, no caer dentro sino encima, aquí afuera. Ahora sí vamos a llevar nuevamente hacia afuera y vamos a pasar dentro del espacio. Llevamos nuevamente la aguja hacia adentro. Y nuevamente ingresamos dentro del espacio. Este mismo proceso lo vamos a realizar en cada uno de los espacios hasta llegar aquí donde realizamos el primer punto. Ya finalicé la costura de este broche, realicé 3 puntos dentro de cada espacio y llevé la hebra acá donde iniciamos. Entonces aquí tenemos 2 hebras, vamos a realizar 3 nuditos. Vamos a esconder un poquito la hebra aquí de la parte de abajo. Y ya podemos cortar el excedente. Miren que de la parte de atrás, aquí adelante, no se ve para nada el nylon. Quedó bastante escondido. Vamos a colocar ahora esta parte del broche. La colocamos, cerramos la pieza, acomodándola muy bien para que quede en el lugar exacto. Aquí abrimos y en este espacio aquí atrás es donde vamos a hacer la costura nuevamente. Realizamos 3 puntos sencillos en cada agujerito. Al finalizar rematamos las 2 puntas y escondemos el nylon. Ya terminé de colocar el broche. Miren cómo quedó. Quedó bastante firme y bien ubicado. Si ustedes desean pueden reemplazar este broche por el que tengan a la mano o pueden colocar también correderas. Vamos a colocar ahora las argollas.
Acomodamos de este lado, miren dónde está la costura. La costura de este lado y acá, entonces vamos a pasar la argolla aquí abajito, aquí donde está el primer punto y acá enfrente. Aquí está la costura, vamos a hacerlo en este primer punto y acá. Hemos ubicado el broche, vamos a medir que tenga la misma distancia. Tiene la misma distancia, así que de la parte de atrás vamos a cerrar las paticas hacia adentro de esta forma. Y por último vamos a colocar la borla. Si quieres aprender a realizarla, en la descripción del video te voy a dejar el paso a paso. Vamos a colocar aquí una cadenita para adornar. Ya hemos abierto aquí la primera argolla, la colocamos sobre la borla. Y con la ayuda de una pinza vamos a cerrar. Listo. Vamos a ubicarla de este lado. Miren qué hermosa. Ya terminamos la bolsa. Miren cómo quedó de hermosa. Cómo quedaron los laterales. La parte de abajo. Y por dentro. Miren que quedó bastante espaciosa. Voy a darle las medidas finales. De alto tiene 19 centímetros. Y de ancho tiene 25 centímetros. Hemos llegado al final de este tutorial, espero que lo hayas disfrutado y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.